Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diana Lisset Betancourt y mi compañera Lady Joana Hernández. En esta noche vamos a explicarles la actividad evaluativa número 5, que comenzamos primero haciendo la investigación de algunos conceptos. Nuestro tema principalmente se trata de qué es una medida de tendencia no central. Estas medidas descriptivas permiten ubicar la posición que ocupa un valor dentro de un conjunto de datos. Se calcula para variables de tipo cualitativo ordinal y de tipo cuantitativo. Cabe agregar que los resultados expresan las mismas unidades de los datos en estudio. Estas son los percentiles, que son aquellos valores que dividen los datos ordenados en 100 partes iguales. Existen 99 percentiles. Dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos por debajo del percentil y otros porcentajes percentiles por encima. Entre dos percentiles consecutivos cualesquiera se encuentra un 1% o un 1 de 100 partes de los datos. Los deciles. Los deciles son los valores que dividen los datos ordenados en 10 partes iguales. Existen 9 deciles. Dicha medida deja un porcentaje de datos por debajo del decil y otro porcentaje por encima. Entre dos deciles consecutivos cualesquiera se encuentra un 10% o 1 sobre 10 partes de los elementos. Los cuartiles son valores que dividen los datos ordenados en 4 partes iguales. Existen 3 cuartiles, por lo tanto, dicha medida hace referencia a un porcentaje de casos por debajo del cuartil y otro porcentaje por encima entre dos percentiles consecutivos cualesquiera se encuentra un 25% o una cuarta parte de los datos. Listo. Entonces, como les decía mi compañera, buenas noches. Entonces, pues digamos que acá, hicimos unas investigaciones y digamos que acá ya hay procesos y fórmulas de cómo se hacen y cómo se hallan, ya datos reales, pero lo que nosotros vamos a hacer es explicarles, digamos, cómo hicimos el que nos correspondió, pues realmente realizar a nosotros. Entonces, nos correspondió hacer 4 ejercicios de los cuales pues le vamos a mostrar cómo hicimos como el primer ejemplo, ¿cierto? Entonces nos dicen, los siguientes datos representan el número de hijos de un grupo de 40 familias. Entonces aquí están pues como los datos que nos dan, pasamos a ordenarlos para pues poder hallar como las medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces organizamos la tabla de frecuencias, pues acá están los números que corresponden pues a las edades de los hijos, a la cantidad de hijos y acá pues digamos la frecuencia con la que esas edades corresponden a los hijos de los empleados, ¿cierto? Pues acá ya está la frecuencia acumulada, que es la suma pues total. Pues acá hicimos una gráfica con esos dos datos pues, como para que se evidenciara más fácil. Luego pasamos a hallar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Entonces pues digamos que la media corresponde a la división que hay entre el total de los datos dividido, el total que da la suma de los datos, tanto los x sub i por los f sub i, que el total sería 87 dividido 40, que es el número total de datos, dividido n, por decirlo así. La mediana, pues es, como estamos hablando de datos no agrupados, lo que se hace es coger como el dato central. En este caso, como son números impares, entonces lo que se hizo pues coger los dos del medio, sumarlos y dividirlos entre 2, ¿cierto? Y la moda pues claramente es el dato que más se repite, entonces en este caso pues digamos que 2 se repite 9 veces, como es la frecuencia más acertada que hay, ¿cierto? Listo, luego pasamos a hallar las medidas de posición. Estas son en este caso pues los cuartiles. De los cuartiles se hallan multiplicando el número del cuartil por el total de los datos dividido sobre 4, que significa lo de como tal el cuartil. Esto nos equivale a la posición y luego de que nos den la posición nosotros debemos ir a buscar cuál es el número del cuartil al que pertenece. Entonces, por ejemplo, acá la posición 10. Entonces, para eso nosotros organizamos los datos. Aquí los datos que nos dieron y también hicimos, digamos, lo organizamos en la posición. Entonces, el 10 nos arroja que es 1. Entonces, acá está, los cuartiles. Luego, para poder realizar la caja de
el diagrama de caja y bigote, entonces pasamos a organizar una tablita que nos puede ayudar. Entonces, donde está, digamos, el valor mínimo, los cuartiles, el valor máximo, esto lo podemos hallar con una formulita en Excel, donde podemos poner acá mínimo y nos vamos a la matriz y pues ellos nos arrojan. Entonces luego hacemos una herramienta que es caja escondida, caja inferior y caja superior, donde con esta tablita podemos hacer el diagrama de caja y bigote. Entonces pues digamos que eso fue lo que hicimos en todos los trabajos. Acá está en el ejercicio 2 también pues podemos evidenciar, digamos, todo el proceso y realizar la caja de el diagrama de caja de bigotes, hallar los percentiles, digamos que el diagrama de caja de bigotes lo hallamos con los cuartiles, que es como lo más utilizado. Listo, este digamos que fue nuestro trabajo. Espero pues que hayan pues entendido. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche.